Amigos, este fue mi producto favorito de la Boxy. Es el Elemis Superfood Hydration Juice. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Joanny y el día de hoy vamos a estar abriendo la Boxy Charm del mes de abril. Lo primero que trajo este mes la cajita son estas máscaras de la marca Tony Moly. Cada una brinda un efecto distinto, como efectos calmantes, iluminantes o purificantes para tu rostro. Debes colocarla sobre el rostro limpio y luego dejarla ahí por 20 minutos. Yo decidí intentar con la mascarilla iluminante. Tenía miedo de utilizar la mascarilla purificante ya que mi piel es bastante sensible debido a los tratamientos de acné que estoy utilizando. Sin embargo, luego de utilizar esta mascarilla probé en la noche la mascarilla purificante y no lastimó para nada mi rostro. Esta mascarilla no tiene un olor tan fuerte, por lo que me gustó bastante, y al quitármela me encantó el resultado. La verdad mi piel se sentía súper suave. Amigos, este fue mi producto favorito de la Boxy. Es el Elemis Superfood Hydration Juice, el cual hidrata tu piel sin dejarla aceitosa. Para las pieles grasas como la mía es perfecto. Me gustó muchísimo. Lo siguiente que trajo la cajita es el Porefessional Face Primer. La verdad es que había escuchado muchísimo este primer, pero nunca lo había probado. Su fórmula contiene un derivado de la vitamina E que es conocido por proteger la piel de los radicales libres. Además, esta nueva versión te proporciona 12 horas más de hidratación para las pieles normales a secas. Minimiza la apariencia de los poros y ayuda a que el maquillaje permanezca en su lugar. Además se siente súper liviano, la verdad, para nada pesado. Los siguientes son estas esponjas de la marca Hang Henry. Esta es una de mis marcas favoritas, la verdad que tiene muy buenos productos. En este caso vienen dos esponjas, una grande que puedes utilizar para aplicarte la base como yo estoy haciendo en este momento, y una pequeña que puedes utilizar para realizar los detalles de tu maquillaje, colocar el corrector, etc. Estas esponjas están específicamente diseñadas para ser versátiles para aplicar líquidos y cremas. Dependiendo del acabado que desees para tu base, puedes aplicarla húmeda si quieres un acabado un poco más natural o seca si quieres un acabado un poco más full coverage o de alta cobertura. En este caso yo estoy utilizando la esponja seca, sin embargo igual se siente suave, por lo que me ha gustado más que otras esponjas que ha traído la Boxy. Este juego de esponjas normalmente tendría un costo de 20 balboas. Lo siguiente que trae la Boxy Charm es este labial satinado de la marca Dose of Colors. Su fórmula está pigmentada para que tengas un acabado entre mate y cremoso. Lo que me gustó bastante es que es súper fácil de aplicar y permite tener una aplicación bastante precisa. Creo que el tono que me correspondió en mi Boxy Charm es uno de los más claros, la verdad. Eso ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan entretenido un rato. Y bueno, la verdad es que esta cajita me gustó bastante, a excepción del lipstick. Me engañó porque su presentación fue fabulosa y cuando me lo puse fue como que no. Quizás para algunos maquillajes un poco más dramáticos, si estoy utilizando colores más fuertes en los ojos, de repente utilizaría un labial más claro, pero igual lo sentí demasiado claro para mi gusto. Pero el resto de la Boxy Charm estuvo buenísima, me encantaron las esponjas, me encantó el hidratante. La verdad que estoy feliz con mi caja de este mes. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado este video, que estén bien en sus casas y bueno, nos vemos en el próximo video.